Bueno, para continuar entonces, vamos a, Emilio, cuando quieras colocas un extracto también del compañero Nicolás para entonces continuar la actividad. ¿Ves? Que vienen por debajito, pero tienen el mismo objetivo: borrarnos la memoria, borrarnos la historia. Es uno de los objetivos. Muchachos, muchachas, ustedes que están aquí, todos viendo sus mensajes. Están pillados colectivamente. Están pillados toditos. Uno de los objetivos, hoy por hoy, de la desculturización que están aplicando con la juventud de Venezuela y del mundo, es que a ustedes no les importe la historia gloriosa, no la conozcan, la desconozcan. Y el que desconoce su historia, asume la historia dominante del dominador, del imperio. Pierde la memoria. Imagínate una persona que pierde la memoria. No sabe de dónde viene, no sabe quién es. Y si no sabe de dónde viene, no sabe quién es, ¿cómo puede saber qué es lo que quiere en la vida? ¿Qué es lo que quiere para el... ¿Ves? Que vienen por debajito, pero tienen el mismo objetivo: borrarnos la memoria. Bueno, y vemos ese comentario que hace, esa alerta que nos hace el presidente Nicolás Maduro sobre el tema de nuestra identidad nacional y de nuestra historia, ¿no? Cómo hay un proyecto oculto, por supuesto, para precisamente tratar de borrarnos nuestra historia y nuestra identidad. Fíjense, por ahí está rodando un video en ¿cómo se llama ahora? X, que ahora no es Twitter, en distintas redes sociales. Está rodando un video que se ha hecho, eso que llaman ahora viral. Se ha hecho viral, de una persona que está en un programa de televisión en Colombia, y él dice que él no se siente orgulloso de ser venezolano y que él, de ahora en adelante, cada vez que le pregunten de dónde es él va a decir que él es colombiano. Lo han podido ver, ¿verdad? Y seguramente las personas que están conectadas, la mayoría lo ha visto. Bueno, lo triste para esa persona, por supuesto, es que se trata de un chamo. Es un joven, debe tener 18 o 20 años, calculo yo. Y él lo dice de una manera abierta, no lo disimula, no lo esconde, y lo asume, pues. Asume esa posición de renegar de su nacionalidad, nada más y nada menos. Ahora, eso no es un hecho espontáneo, ni es un hecho aislado. Eso forma parte precisamente de una estrategia imperialista que tiene como propósito precisamente vaciarnos de nuestra nacionalidad, desarraigarnos y vaciarnos de nuestra venezolanidad, que no nos sintamos orgullosos de ser venezolanos. Y el blanco fundamental de esa estrategia son precisamente los jóvenes. Está dirigido fundamentalmente a los jóvenes, esa estrategia. Y con un doble propósito, ¿no? No solamente con de quitarnos nuestra esencia venezolana, sino también propiciando la migración, porque este es un migrante, porque él está hablando desde Colombia. Entonces, estando en Colombia o estando en cualquier parte del mundo fuera de Venezuela, es todavía mucho más fácil quitarle su venezolanidad, arrebatarle su venezolanidad. De manera que no se trata, Claudia, no solamente de una fuga de cerebros, sino se trata de despojarnos de nuestra condición venezolana, nuestra identidad venezolana. Y vuelvo y repito, el blanco fundamental son los jóvenes. De manera que la juventud revolucionaria venezolana tiene que hacerle frente a esta estrategia para desmontarla, para neutralizarla y para reafirmar con orgullo nuestra condición venezolana, reafirmar nuestra venezolanidad.
Y es una, y no es una tarea difícil porque tenemos una historia gloriosa, como decía el presidente en el micro. Tenemos una historia gloriosa, una historia republicana para no irnos más atrás, pues también tenemos una historia en la época colonial y en la época precolombina, pero desde 1810 para acá tenemos una historia gloriosa, una historia pasada y presente, además, sin pretender ser chauvinista, Edgar. ¿Qué países del mundo pueden darse el lujo de tener entre sus compatriotas a figuras como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, José Félix Rivas, Simón Rodríguez, Andrés Bello y un larguísimo etcétera, etcétera, etcétera? De manera que tenemos historia para tirar para el techo. Y es una historia gloriosa, es una historia que nos hace sentirnos orgullosos. Y la juventud venezolana tiene que asumir eso como una bandera de lucha para la construcción de la Venezuela del futuro. Y la síntesis de esa historia es el libertador Simón Bolívar. De manera que ser venezolano es ser bolivariano. Pedro, yo recuerdo cuando se estaba discutiendo, Claudia, en la Asamblea Nacional Constituyente, la primera, la del 99, con un extenso e intenso debate a nivel nacional sobre todo lo que finalmente quedó plasmado en la Constitución bolivariana. Uno de los aspectos que se discutía y que el comandante Chávez lo tomó como bandera de lucha era el carácter bolivariano de la República de Venezuela. Todos somos bolivarianos, el padre de la patria, pero el comandante decía no es suficiente. Tiene que ser la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa? ¿Qué significa para el pueblo venezolano y para la juventud venezolana que nosotros seamos la República Bolivariana de Venezuela? Eso no es un tema semántico, eso no es un tema adjetivo, eso es un tema medular, es un tema central, porque estamos reafirmando nuestra esencia venezolana con el pensamiento y la doctrina de la figura del libertador. ¿Perdón? Así es, así es. Entonces, cuando estamos hablando del pensamiento bolivariano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que lo dice tanto el preámbulo como las disposiciones generales de la Constitución bolivariana. Valores como la libertad, la independencia y la soberanía. Empecemos por ahí. La libertad, este es un pueblo libertario. Pero, Pedro, no libertario de Milei por allá, por Argentina, no, no. No, no, ese libertario del anarcocapitalismo, ese no es. Es un pueblo libertario, un pueblo bolivariano. Exactamente. Entonces, es un pueblo amante de la libertad y pareciera un lugar común, pero hay que repetirlo. Un pueblo que cruzó nuestras fronteras para llevar libertad, para ayudar a los pueblos hermanos también a conquistar su libertad. De manera que estamos hablando, cuando decimos República Bolivariana, no nos estamos refiriendo no solamente a Venezuela, sino al concepto de la patria grande, la libertad para los pueblos de América. La independencia no es casualidad que el primer objetivo histórico tiene que ver con la independencia. De manera que sin independencia no hay proyecto de país. No lo hay. Y con la soberanía ocurre lo propio. Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo es el soberano. Y el pueblo tiene la soberanía de manera permanente y no la transfiere en ningún momento. De manera que esto es un tema que tenemos que reivindicar porque
en el pensamiento que predomina en la globalización neoliberal, el concepto de soberanía es un concepto obsoleto, anacrónico, que no tiene vigencia. Nosotros somos ciudadanos del mundo y nosotros tenemos que plegarnos a la lógica de funcionamiento del mercado global. De manera que nosotros tenemos que reivindicar el concepto de soberanía. Y el pueblo venezolano tiene que asumir la soberanía como un elemento central de su identidad bolivariana. Otros elementos, la igualdad social y la justicia social, son temas fundamentales del pensamiento bolivariano. Igualdad social establecida y practicada. Concepto bolivariano. Gulmara, establecida y practicada. Y la justicia social, que también está previsto en el mejor sistema de gobierno, es aquel que le proporciona la mayor suma de felicidad posible a su pueblo. Y el concepto de solidaridad, que también es un pensamiento, un concepto profundamente bolivariano, que tiene que ver con la hermandad de los venezolanos que nos hace pueblo y que nos hace nación. Y el concepto de solidaridad está contrapuesto a un concepto que pretendieron meternos de contrabando desde Tomahawk para acá y recogido por el padre de la economía, Adam Smith, que es el concepto del egoísmo. Cuando ustedes ven la teoría o la metáfora de la mano invisible, lo que te plantean es que el egoísmo es beneficioso para la sociedad. Porque el egoísmo, los seres humanos actuando cada quien de manera egoísta, no solamente buscan su bienestar individual, sino que sin proponérselo logran el bienestar general. Esa es la doctrina, la metáfora de la mano invisible, y sobre esa metáfora se estructura un concepto que es la racionalidad económica y el funcionamiento de la economía. Y eso, como siempre lo dice el presidente Correa, es ideología disfrazada de ciencia. Y eso está arraigado en la formación científica de los economistas a nivel mundial. De manera que Bolívar contrapone el concepto de la competencia al concepto de la solidaridad. ¿Cuál es la expresión económica del egoísmo? La competencia. Para yo competir tengo que ser egoísta. O dicho al contrario, para yo competir no puedo ser solidario. Vean la trascendencia de lo que eso significa. De manera que tenemos que rescatar ese concepto. El otro elemento es la democracia participativa y protagónica. Saludo a la compañera Ovilia Suárez, que se está incorporando. Esto es un elemento fundamental, porque para poder construir nuestra historia y nuestro destino, tenemos que ejercer la participación democrática. Y no solamente es un tema de participación, sino también es un tema de protagonismo. Y si estamos hablando de un proyecto de país que sus frutos se van a ver en el largo plazo, entonces el principal sujeto histórico de la democracia participativa y protagónica es la juventud. Es la juventud. Somos todos, pero fundamentalmente la juventud. De manera que la juventud no es el futuro. La juventud es el presente y el futuro. La juventud es hoy. Y como proyecto es el futuro. El comandante Chávez lo citaba mucho esta metáfora. Saludamos a Luis Ibarra, está también incorporándose. Él decía que este proyecto, él utilizaba una metáfora de unas competencias de atletismo, Edgar. Él decía que este proyecto no era una carrera de 100 metros planos,
sino un maratón, 42 kilómetros, para ver la trascendencia, la dimensión temporal de un proyecto de esta envergadura, que es el proyecto bolivariano. Por eso es que Bolívar decía paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo, para que tengamos patria. Y otra vez, dentro de esa concepción, la juventud juega un papel protagónico. Para participar, tenemos que estar preparados para participar. Tenemos que estar formados para participar. Tenemos que estar capacitados para participar. Tenemos que tener conciencia para participar. Tenemos que tener responsabilidad histórica para participar. Y en ese sentido, en la misma Constitución está establecido que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar los fines del Estado. De manera que, otra vez, la juventud tiene que asumir como herramientas de lucha la formación y el trabajo. Otro elemento fundamental es la ciudadanía plena y la corresponsabilidad social. Cuando hablamos de la ciudadanía plena, lo hemos dicho en anteriores oportunidades, es que el pueblo venezolano es sujeto de derechos, pero también de deberes. Wilmar, somos ciudadanos de derechos y de deberes. Y tenemos que reclamar por nuestros derechos, pero tenemos que asumir nuestros deberes ciudadanos. Como un pueblo revolucionario en transformación de este país, en la transformación de la patria, en la construcción de una sociedad distinta. Y el tema de la corresponsabilidad social está atado a ese deber constitucional. El destino de la patria es una corresponsabilidad de todos y cada uno de los miembros de esta sociedad. Entonces no tenemos que estar viendo para el lado ni para el frente, sino que cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad en eso que llaman el granito de arena para construir la patria bolivariana. Entonces eso requiere una juventud profundamente politizada. No le tengamos miedo a esa palabra. Una juventud profundamente ideologizada. No le tengamos miedo a esa palabra. Una juventud profundamente adoctrinada. No le tengamos miedo a esa palabra. Es la doctrina bolivariana. Porque ella también tiene su doctrina. Lo que pasa es que la ocultan bajo un manto tecnocrático y apolítico, entre comillas. ¿Okay? Entonces, asumamos a plenitud nuestro proyecto de vida, como decía el compañero ministro en su intervención. Una juventud, por supuesto, comprometida y una juventud que asuma su responsabilidad histórica. Por otra parte, está un concepto que también tenemos que trabajar, porque a nosotros nos están llamando a la construcción del socialismo. Pero el socialismo es una categoría universal. No es lo mismo decir la construcción del socialismo, Pedro, a decir la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Eso es un sello de nuestra venezolanidad. Eso es un sello de nuestro socialismo. Entonces, ¿qué es un socialismo bolivariano? Eso tenemos que trabajarlo y desarrollarlo. Porque el socialismo bolivariano tiene su particularidad, tiene su especificidad, tiene su historia. Cuando el comandante Chávez nos habló del árbol de las tres raíces, un socialista en cualquier lugar del mundo pudiera decir, Edgar, que el árbol de las tres raíces para él es Marx, Engels y Lenin, que son el árbol de las tres raíces, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál era el árbol de las tres raíces para el comandante Chávez?
Bolívar, Robinson y Zamora. Y por eso habla de la raíz, es una raíz bolivariana, es una raíz de nuestra historia republicana, nuestra historia bolivariana. Y a partir de ahí desarrolla todo su proyecto político. Gracias, Jorge. De manera que es importante que podamos desarrollar esta doctrina política sobre la base de nuestra identidad nacional. Incluso en el tema de Robinson, que lo quiero destacar en este momento, el pensamiento robinsoniano. El pensamiento robinsoniano es un pensamiento del socialismo nuestro americano. El comandante Chávez lo decía con frecuencia. Y esto es importante tenerlo presente, porque el socialismo nuestro americano tiene su particularidad, tiene su razón de ser y tiene su construcción teórica y tiene su construcción como proyecto político y como proyecto histórico. Incluso digo más, el pensamiento socialista universal, que ya lo dije, encabezado por Marx y Engels y posteriormente por Lenin, es un pensamiento eurocéntrico. El marxismo no rompió con el pensamiento eurocéntrico. Y eso para nosotros constituye una limitación a la hora de tratar de replicar una experiencia europea en el continente americano. Entonces nosotros tenemos que construir nuestro socialismo, que no niega las categorías universales, pero que tenemos que aterrizarlo en nuestra historia y en nuestras realidades. Entonces no es solamente Robinson, es Mariátegui, es Paulo Freire, es Ernesto Cardenal. O sea, son tantos pensadores del socialismo nuestro americano, y en el siglo XXI un compañero llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que recoge toda esa historia de nuestra América para la construcción de una sociedad distinta. De manera que fíjense los retos, fíjense los desafíos, como dice el título, los desafíos de la juventud en la Venezuela del futuro. Los desafíos de la juventud venezolana, la trascendencia que eso significa y el compromiso que tenemos. Otra vez me estoy coleando en el grupo etario, porque me estoy valiendo del concepto de Ricardo Molina. El compromiso que tenemos de asumir a plenitud un proyecto de país, un proyecto de vida que nos convoca a todos y que tenemos que tener la mayor disposición para avanzar con convicción y sin vacilaciones en el mundo de hoy, que es un mundo extremadamente complejo. Y es un mundo donde una de las herramientas ideológicas y de adoctrinamiento del imperialismo a nivel mundial es precisamente borrarnos nuestra identidad, borrarnos nuestro arraigo. En el caso nuestro, borrarnos nuestra venezolanidad. Y repito, y con esto concluyo, el blanco fundamental de esa estrategia son precisamente los jóvenes. Y que en vez de sentirnos orgullosos de nuestros héroes y heroínas, tengamos como referente a los superhéroes de Hollywood. Superman, ¿cuáles son los? Superman ya se me cayó la cédula, pero durísimo. ¿Cuáles son los de hoy, los superhéroes de hoy? No, pero no es un superhéroe. No, ese también es más viejo que tú. ¿Cuál? Bueno, el Capitán América. El Capitán América.
Sí, sí, todos esos son reciclados. Todos esos son reciclados. Pero nosotros no necesitamos superhéroes de Hollywood. Tenemos héroes y heroínas para tirar para el techo. Y que, como decía Wilmara, lo tenemos en la sangre. Somos un pueblo libertador y lo fuimos, lo somos y lo seguiremos siendo. Y la juventud venezolana tiene ese desafío histórico de que precisamente lo sigamos siendo. Bueno, lo dejo hasta aquí para darle continuidad a la programación que tenemos. Entonces, bueno, seguidamente vamos a tener la intervención de la compañera Ovilia Suárez, quien va a disertar sobre la juventud venezolana y el desmontaje de las sociedades de consumo. Ovilia es psicóloga, miembro del colectivo Psicólogos por el Socialismo. Por cierto, para este tema, que es fundamental, que tiene que ver mucho con el tema de la alienación, y un tema que tiene que ver con una variable cultural y con una variable económica, voy a recomendar mientras Ovilia se prepara, voy a recomendar un tema musical, Edgar, que es un tema que no es de esta generación, es de las generaciones de los años 70, pero un tema que tiene absolutamente vigencia en lo que nos va a tratar Ovilia. Título de la canción, Plástico. Autor de la canción, el gran Rubén Blades. Les recomiendo a todos los jóvenes que no la escucharon en su momento porque no hayan nacido, que puedan escuchar. Así es. Mira, mira, mira. Les recomiendo a todos los jóvenes de ahora que escuchen con detenimiento la profundidad de ese tema plástico. Lo pueden escuchar y o pueden echar un pie.